En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 31 de enero de 2024. Continúa la resaca de ese fracaso estrepitoso del Partido Socialista por aprobar una amnistía que, a fin de cuentas, es la columna vertebral de toda la legislatura. Ya saben que es la primera vez que un perdedor salió a celebrar el resultado de las elecciones del 23 de julio y que daba por hecho que, bueno, como aquí ya no había ningún límite, como los escrúpulos ya es cosa del pasado, iba a pactar y hacer lo que fuese, y, aunque esa es su intención, Puigdemont no se fía. Y menos que se va a fiar como no corra el Partido Socialista y Junts para aprobar una amnistía. Ayer me equivoqué, para que los que dicen, ¿tienes teleprompter? No tengo teleprompter. Es que, claro, no tenemos una cámara que lo pueda mostrar. Dije que en 15 días se volvía a someter a votación. No, es un mes. Es un mes lo que hay de plazo. Y, claro, esto abre muchas incógnitas. Tenemos elecciones en Galicia. Es posible que lo dejen pasar y después de las elecciones gallegas, entonces ahí ya se pongan a incluir todo lo habido y por haber. Pero, como digo, también hoy hay una noticia que viene de Europa, en este caso la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, que, bueno, básicamente lo que ha decidido es aprobar una enmienda para prohibir amnistías por delitos de malversación. Claro, uno lee el titular y dice, bueno, pues ya está, se acabó el asunto. No es así. Esta enmienda ha salido con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones. ¿Saben quiénes son los que han votado en contra de esto? Partido Socialista. Los del pueblo, los de luchar contra la corrupción y los robos, pues han votado en contra. Y esta ha sido una propuesta del Partido Popular Europeo y también del grupo ECR, que es el grupo en el que está integrado Vox. O sea que esto que ha sido aprobado todavía queda mucho por delante, no es una medida que se afirme, se tendrá que someter a votación en una sesión plenaria. Recuerden que también hay elecciones europeas este mes de junio y, claro, pues esto va a hacer que se dilate. Pero bueno, ya es también, digamos, una piedrecita más en el camino que va a tener que recorrer Sánchez con su socio Puigdemont. Y están bastante nerviosos. Las caras de ayer eran un poema, sobre todo la de Félix Bolaños, el chico de los recados, el perrito faldero por excelencia del sanchismo, que salía completamente descompuesto diciendo anoche lo siguiente. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles. Y por último, quiero mostrar de manera clara, nítida, mi rechazo absoluto a las declaraciones que se han vertido hoy en la tribuna por parte de algunos diputados y algunas diputadas, manifestaciones contra la judicatura y contra los jueces y contra algunos magistrados en particular. Mi rechazo más absoluto. España es un Estado de derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor. Y por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones y para eso el propio Estado de Derecho da herramientas, da recursos para poder impugnar esas decisiones. Esto decía Bolaños. Claro, yo creo que ayer García Page era la persona más feliz de España. O sea, no lo vamos a negar. Ver humillado a toda esta banda de traidores, hombre, pues sí, está bien. Porque no olvidemos que cada victoria de Pedro Sánchez con sus socios es una humillación para España. No debería ser así. Un presidente del gobierno, independientemente de quién fuese, verlo humillado debería ser un duro golpe para la nación que preside. Pero como estamos gobernados por los que quieren acabar con ella, cada humillación de esta gente, ver esas caras, pues en fin, no voy a negar que ayer, bien, pues lo pasé un rato. Y García Page no me quiero imaginar. Dicen que se ha batido récord de venta de vino y queso manchego la pasada noche. Debería estar eufórico.
Los que decían, estás en el extrarradio, ay, ay, ay. Qué malo eres, García Paje. ¿Cómo desconfías de lo que estamos haciendo? Pues la humillación ha sido mayúscula. Porque no hay que olvidar que esta gente está invirtiendo millones de euros, cientos de millones de euros, en pagar medios de comunicación. Controlan la educación, controlan el relato. Las élites del país, calladitas, sin molestar, vendiendo toda su ideología woke a través de los grandes bancos y de las grandes empresas. Y todo para acabar siendo humillado por un aldeano que dice que es de una raza superior. Esto es el PSOE. Yo no me quiero imaginar el votante socialista cómo se acuesta por la noche. Y ahora también salía María Jesús Montero, que ya saben, la de Las Palmas, ¿eh? Que se acuerdan cuando ganó Sánchez, qué alegría, que estaba eufórica. Pues bueno, hoy no ha salido a vender calcetines, sino que ha ido a la televisión a decir esto. Nosotros confiamos en que Junts per Catalunya recapacite frente a la decisión que tomó en el día de ayer, porque resultó y resulta, yo creo que a la luz del día de hoy, muy incomprensible que Junts per Catalunya haya votado con el Partido Popular y con Vox, dos formaciones políticas que han dejado muy claro que la única respuesta que tienen para Cataluña es encarcelar a los líderes del procés o ilegalizar directamente sus partidos políticos o utilizar la guerra sucia, como hemos visto en épocas anteriores. Y por tanto no hay una alternativa real a la situación en Cataluña más que la que plantea el Partido Socialista, que tiene que ver y seguirá teniendo que ver con el empuje, el impulso a la convivencia y a la capacidad de entendimiento para superar un conflicto político que hace mucho tiempo ya tendríamos que haber dejado atrás y que sin embargo sigue estando presente. Esto es maravilloso. Insiste en la línea también de Bolaños anoche, diciendo que es que el PP y Vox, claro, lo que quieren es encarcelar a la gente. ¿Es esa la alternativa? No. La alternativa es, hay una ley, cuando tú incumples esa ley, y en este caso, lo peor que se puede hacer es intentar destruir una nación, que es lo que se intentó, hombre, evidentemente tendrás que pagar por ello. Y cuando hablan del conflicto político, ¿qué conflicto político? Porque lo que se está haciendo con la amnistía, es decir, tiene usted razón, y es asumir ese relato de que hay un problema gordísimo. El problema ahí es que hay una parte de Cataluña, no toda, porque esto también conviene recordarlo. Yo escribí hoy un artículo y uno de los comentarios me llamaba la atención. Decía, no, que se vote la expulsión de Cataluña de España y que nos dejen en paz. Oiga, no olvidemos que hay millones de catalanes que no son Puigdemont, ni Junqueras, ni Rufián. No hay que olvidar eso. Y que encima que están siendo humillados y sometidos, que encima que tienen que ver cómo el gobierno español, en vez de cooperar con ellos, colaborar con ellos, lo que hacen es dar armas a los que están atacándolos, persiguiéndolos, porque es que hablas en español en el colegio. Hombre, con esa gente hay que estar. Y dicen, bueno, pero es que no es una mayoría muy amplia. Es que aunque fuese solo uno, aunque quedase solo uno en toda Cataluña o en el País Vasco o en la región que ustedes quieran, habría que defenderlo. Y lo que se está haciendo es todo lo contrario. Es asumir ese relato. Y a los que quieren destruir una nación, por supuesto que hay que perseguirlos, por supuesto que hay que encarcelarlos, por supuesto que sí, faltaría más. De hecho, fue uno de los grandes errores cuando se aplicó ese artículo 155, ahí rápido y que no se note, se tendría que haber sido muchísimo más contundente. ¿Haber enviado al ejército? Desde luego que sí. Pero no se hizo y, bueno, pues los paños calientes nos ha llevado hasta aquí. Es verdad que lo de Sánchez ya es una cosa espectacular, pero no olvidemos qué es lo que pasó. No lo tenemos que olvidar. Y también en esta línea, cuando hablamos de este problema que hay del conflicto político, a mí personalmente no me preocupa tanto, y esto siempre ha sido así en la historia de España, que exista esos movimientos secesionistas, que es una rémora que llevamos arrastrando durante ya muchísimos años. No, lo más preocupante, lo que de verdad debería preocuparnos, es ese, si queremos llamarlo así, nihilismo nacional que existe en otras regiones de España. Es decir, lo preocupante no es que hayan 3 trasnochados que dicen que sí, que somos una raza superior, somos diferentes al resto de España y nos vamos a independizar. No. Lo preocupante es que en Madrid, Andalucía, Extremadura, las Castillas, Comunidad Valenciana, hay millones de ciudadanos españoles
que permiten que esta gente esté gobernando el país, votando al Partido Socialista Obrero Español. Porque sin el Partido Socialista Obrero Español no está ni Puigdemont, ni Otegi, ni Rufián, ni nada. Porque son insignificantes, son inofensivos, son una minoría tarada que no tiene ningún poder, excepto si se lo otorgas, que es lo que ha pasado. Pero esto no hay que olvidarlo. Hay que tenerlo muy presente. Y es realmente lo preocupante. No que haya una minoría en España, da igual que sea del 2, del 3, del 4%, además equivocada, pues estuviese en lo cierto, pero equivocada. Eso no es lo preocupante. Lo preocupante es una mayoría que acepta que lleguemos a este punto. No estaríamos hablando de nada de esto si no hubiese ese nihilismo nacional que parece que la unidad española es cosa de fachas. Pues no, oiga, la unidad nacional es fundamental para muchísimas cosas, pero sobre todo para tener un proyecto de futuro. Todas las naciones colapsan cuando no tienen ningún proyecto de futuro. ¿Cuál es el proyecto de futuro que tenemos en España? Ninguno. ¿Qué proyecto de futuro tiene este gobierno? Ninguno. Estar un día más. Eso es lo que tenemos. Y respecto a eso, Turull, Junts, decía que o la amnistía es integral o el gobierno cae. Que hi hagi una llei allò blindada, que sigui integral i d'aplicació immediata, no està complint el que nosaltres vàrem acordar. Això vol dir que donaran l'acord per trencat i faran caure el govern d'Espanya? Jo ja li dic que nosaltres ara ens concentrarem en solucionar això. Això és una amenaça, no? Però, efectivament, si no hi ha llei d'amnistia, no hi haurà suport. Home, esclar. Per tant, vol dir que vol el govern. Sabíem que no seria senzill amb un tema nuclear. Pues ya lo han oído. O aprueban la ley de amnistía integral, o si no, la legislatura concluye. Tendremos que esperar cómo avanzan los días. También, seguramente, ahora dejarán que todo se tranquilice. Y después de las elecciones gallegas, no cantemos victoria, esto va a seguir, aunque cada vez lo va a tener más difícil. Y en todo este escenario están los medios de comunicación del sanchismo, que les voy a poner el corte, el ejemplo perfecto. Ahora, ayer Ángels Barceló pasaría una noche horrible, me lo imagino, ¿no? Diciendo, pero bueno, Pedro, ¿y ahora qué? Entonces, pues estaría esperando el argumentario. Entonces, les voy a poner el corte de lo que decía Ángels Barceló cuando entraban en la gobernabilidad y conseguían que incluso fuesen constitucionalistas, Esquerra y Junts, y lo celebraba de esta manera. Esto es lo que decía el día de la investidura de Pedro Sánchez. Este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la Carta Magna. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda que ya emprendió Esquerra Republicana. Ya son lo mismo. Son dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Y esto hoy. Pero ya va siendo hora de quitarle el poder a alguien que solo busca su propio beneficio y que en ningún momento ha pensado en el resto de los catalanes. Desde ayer está más claro todavía que lo de Junts va única y exclusivamente de salvar a Puigdemont. Lo ha pillado, ¿eh? Le ha costado hoy. Pero lo ha cogido. A ver, Puigdemont es malísimo, claro. Ya no está por la convivencia. Ya no están por la gobernabilidad, ya no están por el progreso y por el futuro. Y hay que decirlo. Dice, ya va siendo hora. Hombre, perdone, o sea, llevamos cualquiera con dos dedos de frente. Bueno, dos dedos de frente, ¿no? Porque esta gente lo sabe. Bueno, de hecho lo defendía antes de las elecciones, que la amnistía era imposible. Les he puesto el ejemplo de Ángels Barceló, pero repasen ustedes hoy la prensa, El País, métanse, no sé, en los periódicos estos digitales que hay de activismo pueril, y de verdad es que es muy divertido. El PSOE se planta. No cede. Puigdemont es un irresponsable. Ha impedido que la convivencia llegue a Cataluña. Y encima ha votado, que es que, de verdad es que es maravilloso lo que decía ayer Bolaños. Hoy María Jesús Montero, muchos repetían, vota en contra, con el Partido Popular y con Vox, con los que quieren encarcelarlos. ¿Y desde cuándo aquí el líder de una oposición o el líder de un partido político encarcela a nadie? Claro, ellos están acostumbrados a eso, que es lo que les gustaría. Que decir, a ver, tú, para adentro. Pero todos comprando eso. O sea, es como, realmente uno lo observa
Es como estos espectáculos norcoreanos, estos festivales, todos al unísono, todos perfecto, una coreografía magnífica. Pues igual, pero con estos mercenarios de la información, estos voceros que se dedican a repetir los argumentos que le manda Moncloa. Y ahora el discurso es este. Pues de Montmalo, Junts terrible, quizá deja de estar dentro de lo que es el gobierno de progreso y podemos decir que entra en la fachosfera. No lo sabemos, queridos amigos. Tendremos que esperar si se portan bien o no. Y ahora es que el PSOE tiene, mira qué principios, mira, oye, por aquí no pasan, ¿eh? ¿Qué valores? ¿Qué valores? Bueno, los que no tienen valores son estos medios de comunicación que hacen un daño enorme y que se aprovechan de las mentes más débiles. Tocará esperar cómo concluye este asunto de la amnistía. De momento, el país, en menos de nada, el primer mes del año ya, ingobernable, Sánchez humillado y, desde luego, España puede sonreír de momento. ¡Comenzamos! Recibimos a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Jano, un poco cojo hoy, pero bueno, nada que no se solucione rápidamente, espero. Mientras los percances sean esos. Sí. Estoy un poco cojo. No voy a contar el porqué. Bueno, pues sí, la moto. Sí, se me cayó la moto, pero, o sea, es que lo va a ver mi madre y se va a preocupar. Mamá, no pasa nada, estoy bien. Yo también hago eso muchas veces. Es que claro, o sea, cuando Sí. hay cosas que no digo ni se lo voy a decir por qué, pero bueno, mamá, que sí, ayer se me cayó la moto encima del pie y lo tengo un poco hinchado. Y por lo tanto estoy cojo. Pero doy bien. fe de que está bien, ¿eh? Está bien. Estoy bien. Si estoy aquí, es que estoy bien. Está mejor que la situación en España. Efectivamente. O sea, que tenemos también más reacciones respecto a lo que fue la resaca del día de ayer, que fue una auténtica locura. Continuamos también con reacciones, aparte de Turull, tenemos otros cuantos. Muy bien lo dices tú, Jano, y es que tras esas declaraciones de Turull que escuchábamos justamente en el editorial de Jano, desde el gobierno pues siguen, digamos, con la misma cantilena que el día de ayer. Hablan de que no van a poner en riesgo, atención, la seguridad jurídica ni la constitucionalidad de la ley bajo ningún caso en referencia a, bueno, pues a esas enmiendas que vienen marcadas por parte de Puigdemont desde Bruselas. Van a escuchar, habla Esther Peña, la portavoz del Partido Socialista. Y nosotros los socialistas no vamos a poner eso en riesgo bajo ningún caso, ¿no? Y ayer lo demostramos. Todo lo que roce la inseguridad, todo lo que roce la inconstitucionalidad, no forma parte de esta ley. Por tanto, nosotros creo que estamos haciendo lo correcto y lo repito porque creo que es una máxima importante. La ley entró constitucional en el Congreso y la ley saldrá constitucional del Congreso. Ahora la pregunta es ¿cuánto tardarán en decir que las enmiendas de Puigdemont sí son constitucionales? Claro, si es que este es el punto. No, es que la verdad es que tiene unos bemoles, eso hay que reconocerlo, que no se cortan un pelo en desdecirse a ellos mismos y, como bien decía Javi, si esto en cuanto pasan las elecciones gallegas, que quizá, yo tampoco tengo tan claro que vayan a esperar a eso, dirán que no, que es que en realidad, mira, oye, ¿no has visto que el Tribunal Constitucional, que es nuestro, que es que va a decir lo que digamos nosotros, dice que esto está fenomenal? Una cantilena que es surrealista. Por el otro lado tenemos Feijóo, que hoy ha estado, ¿dónde era? Efectivamente, en Espejo Público. Y es que tras la dura derrota este martes de Sánchez en el Congreso, pues bueno, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la situación, obviamente, para cargar contra el gobierno y también pues ir a los medios de comunicación, que es lo que tiene que hacer el líder de la oposición. El presidente del Partido Popular, como decía, ha visitado Espejo Público, es decir, Antena 3, donde ha asegurado que lo que está ocurriendo aquí en España es una anomalía democrática, abro comillas, y que estamos viendo a un gobierno humillado por sus socios de forma constante. No solo eso, fíjense, Feijóo se dirigía directamente a Europa. ¿Para qué? Pues para pedirle a Europa que pare este ataque, ha dicho, al Estado de Derecho. Por tanto, yo reitero, Europa tiene que parar este ataque masivo desde el gobierno y desde los socios del gobierno a el Estado de Derecho, porque Europa es el Estado de Derecho. Que escuche lo que hemos escuchado ayer en el Congreso de los Diputados. Hay una enmienda a la totalidad al sistema judicial español. Se ha dicho que el sistema judicial español es un conjunto de prevaricadores y que los jueces son corruptos. Oiga, en sede parlamentaria, y la presidenta del Congreso no ha llamado al orden ni ha retirado esos contenidos del acta. ¿Usted cree que debería haber parado esas embestidas? Hombre, el ministro de Justicia debería de pedir la palabra y automáticamente salir en defensa de la justicia española.
Tiene razón aquí Feijóo, cosa que ayer en el Congreso, como vimos, no se hizo. Lo que es irritante, Jano, es que tengamos que tirar de Europa para parar lo que está pasando en este país y que no se pueda parar desde dentro del país, desde España. Y luego también esto de confiar en Europa, que hoy ha sido curioso, porque Buxadé ponía un tuit. Hemos votado en el Parlamento Europeo, lo que comentamos de la Comisión de Justicia. Ahora de repente, claro, uno leía el titular y parece, oye, que esto ya se ha acabado, lo de la amnistía. No, oiga. O sea, Europa, dejen ustedes Europa, centrémonos en nosotros. No necesita España que vengan unos burócratas que están ahí metidos en Bruselas a solucionar nuestros problemas. Tenemos que solucionar nosotros mismos. Lo que es más irritante es tener una presidenta del Congreso que sí que manda a callar cuando habla el de Vox y dice, no, que esto es discriminación, esto usted no lo puede decir, y le obliga a retirarlo del diario de sesiones, que yo estoy completamente en contra. Y a Feijóo también le obligó a callar ayer, ¿eh? A Feijóo también. Sí, pero que a Vox le hizo y dijo, o sea, usted se desdice o lo retira del diario de sesiones, pero ¿quién es usted para decir lo que está o no está en el diario de sesiones? Pero es que como se ha perdido el decoro de todo, porque un presidente del Congreso antes, independientemente de qué partido fuese, pues hombre, trataba de ser neutral y decir, oye, estas son la normativa y es igual para todos. Pero no, ha cambiado mucho. La degradación institucional ha sido muy grande. No es ni ser neutral, Jano, son ataques a la justicia. Pero si tú aceptas los ataques, los aceptas de todos, y si no, no los aceptas de nadie. Bueno, claro, pero no puede ser unos sí y otros no. Pues fíjate, hablando de estos ataques, por parte de esos parlamentarios, principalmente de Junts, recordamos también Sumar, que forma parte del gobierno de este país, y de Podemos, también han encontrado respuesta en el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Vicente Guilarte ha hecho este miércoles un nuevo llamamiento a los representantes públicos a no cuestionar, ha dicho, la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, que como vemos se está haciendo, y se hizo ayer mismo en el Congreso de los Diputados. Literalmente les ha pedido que les dejen en paz, tal cual como lo oyen. Además, ha calificado como inaceptables, Jano, los ataques hacia los miembros de la carrera judicial. Sigue, digamos, esa guerra entre el Poder Judicial y el Gobierno. Y parece que de momento no va a ceder. Yo no lo diría tan alto porque además, que es lo que vamos a comentar ahora, es que la renovación del Consejo del Poder Judicial, esto avanza. Y es una torpeza que ha cometido el PP esto de venga, vamos a hacerlo con Europa y tal y cual. Fiarse de Sánchez, irse a Europa, negociar una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin cambiar la ley antes. Que lo que se debería hacer es, yo lo renuevo, pero antes usted me aprueba una ley que van a ser los propios jueces los que escojan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y no los políticos. Pero no después. O sea, si estamos todo el día diciendo Sánchez es un trilero, no tiene escrúpulos, todo eso, ¿cómo vas a pactar con él la renovación del Consejo General del Poder Judicial y luego fiarte de que a posteriori vas a aprobar una ley con él para que sean los jueces los que lo escojan? Es que de verdad parecen tontos. De hecho, Jano, avanza y mucho, ya que este miércoles se han reunido en Bruselas para hablar justamente de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial que estaba mencionando Jano. En dicha reunión han estado presentes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ahora parece que está en todos lados. Sí. La verdad que es impresionante. Sí, no sé, es como omnipresente, digamos, ¿no? En fin, también el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular. ¿Quién es, Jano? Esteban Pons. Hombre. Es que el cargo, fíjate, vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular. Tienes que respirar y mucho para decir su cargo completo. Y también el comisario de Justicia Europeo, Didier Reynders. Bueno, en dicha reunión, es verdad que de momento no parece que haya llegado a ninguna conclusión, pero se han acercado posturas y se han concretado para una nueva reunión el próximo 12 de febrero para cerrar esa renovación, que como dice Jano, parece que puede llegar. Y será un error. Y luego que no digan, ay, es que no lo han colado, como con el Tribunal Constitucional, que fue un error dárselo, se lo entregó Pablo Casado, no hay que olvidarlo, cuando estaba con Teodoro. La verdad es que yo no recuerdo una pareja política tan ridícula en el Partido Popular nunca que Pablo Casado y Teodoro García Egea, que a cambio a ver si le daban información para acabar con Ayuso, que era el enemigo, te regalo el Constitucional. Esto en un país serio se juzgaría. Y estos estarían sentados en el banquillo, diciendo a ver ustedes qué han hecho. Pero bueno, vamos con la cita previa. Sí, y atención con esta noticia. Realmente no sé si lo podemos poner, Jano, como contenido... ¿Positivo? Sí. Pues hombre, positivo, yo creo positivo, que sí. ¿no? Para los que van a la Seguridad Social y estas cosas, sí, claro. Efectivamente. Sí, bueno, pues atención con la noticia. Es positiva, pero entonces hacemos el patrocinio de Primor o no lo hacemos. Eso me lo tienes que decir tú. Tira. Tira para adelante, vale. La cita previa obligatoria tiene los días contados, por fin, como decía Jano. Y es que el Gobierno
pondrá fin en esta legislatura, a priori, dicen, ya saben, las promesas del gobierno, pues a lo mejor no, a esta cita previa tan incómoda en muchas ocasiones para muchos de nosotros en las oficinas, obviamente, de la administración pública. De esta manera lo anunciaba el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. Quede claro algo que yo creo que es el uso en gran parte de administraciones, es que para interaccionar con la administración no hace falta tener una cita previa con carácter obligatorio. Bueno, a priori diría que todos más o menos de acuerdo con esto. Sí, a ver, yo entiendo que, claro, si vas sin cita previa, a lo mejor dices, pues tienes que esperar 3 horas. Pero eso de, ¿no tiene usted cita? Pues váyase. Váyase, no, pero... la cita no. Y luego ves a los funcionarios sin hacer absolutamente nada. Y dices, hombre. Bueno, o almorzando. O almorzando, desayunando. O desayunando. Desayunando. No todos, que seguro que alguno, pues yo estoy en mi puesto de trabajo. Hombre, ya sabemos que alguno sí que curra. Voy a decir una cosa, me genera simpatía Escrivá. Es que Escrivá, ¿sabes lo que pasa con Escrivá? A mí no. Pero ¿sabes por qué no? No por sus políticas así, pero que me parece bonachón. Al revés. Me van a criticar. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque es listo. O sea, Escrivá no es que sea acá, no es Óscar Puente. O sea, me refiero a que Óscar Puente... Efectivamente, por eso te digo. Sí, pero por eso es más grave. Porque ahí de Óscar Puente pues es lo que es. Pachi López, pues ¿qué le vas a pedir, no? Claro, y desde aquí no se puede sacar nada. Pero Escrivá sí que sabe que lo que dice es mentira. Sí que sabe que cuando habla de las pensiones lo que está diciendo sabe que es mentira. Entonces es más grave que tú mientas a sabiendas, porque si uno, pobrecito, dices, es que miente por ignorancia o porque ¿qué va a hacer? Pero como lo sabe, entonces es peor, es más grave todavía. Bueno, no me juzgues por ello. No. Noticia positiva decía, pero obviamente en este gobierno pues siempre pasa algo. Y de nuevo ha aparecido la hemeroteca. Van a ver lo que decía el propio Escrivá hace no mucho, directamente el año pasado, en el 2023 en el Congreso de los Diputados, y además, ¿cómo lo decía? Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. El 25% de las personas se atienden directamente. Y hay gente que les han creído y no han ido a la Seguridad Social. Bueno, no es verdad, pero ahora el objetivo es quitar la cita previa. Pero un momento, pero te das cuenta que él mismo en la frase se contradice. Dice, no es verdad, el 25% lo necesita, pero el 75% sí. O sea, vamos a ver. Esta gente, pues te digo que Escrivá es muy peligroso. Sí. Muy peligroso. Nosotros vamos ya a la tertulieta. Tertulieta, muy bien. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a nuestro queridísimo Pedro Insua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muchas gracias por invitarme, como siempre. Nada, ya sabes que tenéis día fijo. También Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Todos los miércoles estáis aquí juntos. Ya somos pareja, de hecho. Sí. Y además, como las auténticas parejas, estamos malavenidos, es decir, nos queremos y nos odiamos. Somos paisanos, que ya... Somos encima gallegos. Ojito con el detalle, ¿eh? La taza, Héctor pincha ahí a... sí. Ojito con esa taza, ¿eh? Manuel. Yo soy fan. Esto ya es espectacular. Yo soy el fan. O sea, fan de Héctor, el diseñador. O sea, es si lo mejor. Tienes tazas, que tu programa es fijo ya en B1. Bueno, esto ya es un paso importante. Yo encantado. Sí, porque es verdad que el sábado pasado lo dijimos en la tertulia que la ibas a enseñar y no la enseñaste. Y bueno, damos también la bienvenida a Miguel Rovira. ¿Qué tal? Pues perfectamente, Jano. De momento no tienes taza, pero todo llegará. Sí, yo tengo esto que me habéis puesto aquí, que no sé exactamente pero lo que es. Eso es una cosa que puso Villanueva el otro día. Yo estoy en contra de que esté en Flower Power, pero es verdad que... Queda bonito. Sí, es que no traéis nada. Y ya no lo vamos a pedir más, pero en principio os acordáis que vais a traer cada uno algo. Habiendo decidido Villanueva traer esto, yo solo puedo enmendarlo de alguna manera. No, yo tengo 2 figuritas de Lenin y de Stalin. Yo creo que muy adecuadas. ¿De Lenin y de Stalin? Sí, dos figuras de plomo. Está bien, es historia. Sí, no. ¿Me tienes? No. Venga, los traigo. Pero no. Entonces no. El que tampoco lo tiene claro es el sanchismo con lo que pasó ayer, esa resaca que sigue ahora como, bueno, la ingobernabilidad que a priori ya se sabía que esto iba a ser así. Comentamos también, ¿os acordáis esa votación in extremis que Junts al final se ausentó, no votó y salieron los decretos? Dijimos, esto va a ser así todas las semanas. Claro, ayer fue el primer varapalo, gordo, serio, para Pedro Sánchez con la ley de amnistía. ¿Cómo viste tú el asunto, Pedro? Pues nada, ahora están haciendo ahí verdaderos encaje de bolillos para poder encajar esto, ¿no? Ahora toda
brunete mediática, pues diciendo que se ha plantado, ¿no?, valientemente Pedro Sánchez, y probablemente pues mañana tendrá que decir todo lo contrario. Entonces, claro, cuando está sometido a unos vaivenes de un partido cuyo proyecto es pues, destruir el país, pues funciona a capricho. Entonces está sometido a la arbitrariedad de unas voluntades completamente pues que su función suple la veleta, pues actúan, y siempre con un fin muy determinado, eso sí. Ellos no pierden de vista jamás su fin. Y en este afán, digamos, de erosionar las instituciones, pues así actúan. Entonces, tenemos un gobierno que está pues pendiente del hilo, haciendo verdaderos cajes de bolillos con sus aliados en el Congreso. Entonces, pues esto es lo que tenemos. Es que nada nuevo tampoco, nada sorprendente, digámoslo así, tampoco sorprendente. El problema de base es que esa gente esté ahí, en ese Parlamento. Miguel. Bueno, lo que decía Pedro, sin mucha sorpresa. O sea, sí que es verdad que nos han regalado unos pequeños momentos de humillación al Partido Socialista que son de agradecer, porque ocurre muy poco, la verdad. Tampoco me haría excesivas ilusiones, porque creo que tarde o temprano pasarán por el aro, porque luego ahora esta ley vuelve a comisión y luego volverá a pleno y aceptarán las enmiendas de Junts. Y para ello se valdrán de todo un entramado mediático que ya tienen. Habéis visto lo que ha dicho Ángels Barceló, que oye, que esto es genial. Salió Bolaños después en rueda de prensa diciendo que, bueno, no sé, diciendo que habían votado, no sé si era Bolaños o algún otro que había votado con el PP y con Vox. Que había votado Sí, con el PP y con Bolaños. Vox. Y claro, lo mismo Todos. es tratar a Todos, gente todos. pues, de deficiente mental. Y nada, y pues esto. No tienen ningún problema en decir una cosa y la contraria. Y sobre el ataque a los jueces es especialmente grave, porque lo hicieron ayer desde la tribuna, pero recordemos que ha ocurrido en otras ocasiones en el país, con lo del tema del juicio de la Maná, por ejemplo. El entonces ministro de Justicia, que era el Partido Popular, salió diciendo que el hombre que emitió el voto particular era poco menos que un, es verdad, un descerebrado, o algo así dijo. O sea que al final, Sí, pues en fin, un espectáculo, un teatro patético. Vaya. Manuel. Bueno, con todo el respeto al teatro. Es decir, esto no es un teatro, esto es un circo, y vuelvo una vez más a decir, con todo el respeto al circo, un circo absolutamente dantesco y lamentable. En primer lugar, fijaos el surrealismo de la escena, ¿no? O sea, ver a Félix Bolaños decir después, en el corrillo con los periodistas, después de que acabara la votación, implorando a los separatistas que votasen la amnistía que ellos solicitaban y que rechazaron en el Congreso, es el mundo al revés. Es decir, los que habían solicitado la amnistía y los que la negaban inicialmente, luego se dan la vuelta y resulta que es el gobierno el que le dice, oiga, acepte usted la amnistía que ahora me está rechazando. O sea, por lo tanto, circo dantesco. Ahora, en segundo lugar, lamentablemente, esto no es más ni más ni menos que un punto y seguido a esta lamentable deriva. Y yo me atrevo a hacer un pronóstico. Mi pronóstico es que se va a aprobar la amnistía. Será, si no es en 15 días... tienen un plazo de un mes. Será un mes de negociación. Se aprobará la amnistía reformada en base a la voluntad de Puigdemont. Que no nos olvidemos, estamos hablando de Junts, y yo aquí discrepo con Pedro. No es Junts el separatismo. La ley de amnistía persigue un único fin. El fin es Puigdemont. Y ahora, de hecho, se ha rechazado por parte de Junts porque el hecho de que se vincule a Puigdemont con Rusia y por lo tanto se le puede imputar un delito de alta traición, abre una puerta a que sea procesado. Y de ahí que ahora haya que volverse... luego también lo de terrorismo. Exacto. También hay que... De ahí que haya que volverse a sentarse a negociar. Pero, insisto, pronóstico, se aprobará la amnistía. Lo que hoy es imposible, mañana será posible. Esto no nos vamos a sorprender. Y en segundo lugar, ya nos podemos ir habituando a este circo, porque como bien estaba comentando Jano, todas las semanas tenemos lío en el Congreso con votaciones de lo más surrealista como la que acabamos de experimentar, pero la legislatura me temo que va para largo. Esto de que esto es el fin de la legislatura, el gobierno de Pedro Sánchez se va a ver obligado a convocar elecciones, no. ¿Por qué? Porque como en toda negociación, la clave es quién sale ganando y quién sale perdiendo. ¿Quién sale perdiendo en caso de que se convoquen elecciones anticipadas? Dos personas, Pedro Sánchez y Puigdemont. No habrá elecciones anticipadas
señores, agárrense los pantalones, agárrense el cinturón, agárrense los machos, porque aquí tenemos 3 años largos de gobierno. Yo coincido contigo, porque al final es eso, ¿no? O sea, dices, vale, Junts, Puigdemont dice, bueno, yo llevo aquí en Bruselas no sé cuánto tiempo, pues oye, pues me da igual un año más, un año menos, tampoco me va a cambiar mucho la historia, pero está claro que en una hipotética repetición electoral, que luego habría que ver el resultado, que yo aquí también veo a muchos, sobre todo a estos sociólogos que dicen, si hay repetición electoral, Sánchez perderá el poder. Estamos en España. Me suena eso. Sí, ¿te suena? Es que mucha gente quizá no lo recuerde, pero es que en julio me suena algo parecido. Que sí. Estaba ya todo hecho. Sí. Y iba a ser 160 diputados el PP, vamos, mayoría absolutísima, mayoría de la nada. Y la realidad es que en esa repetición electoral, en ese hipotético caso, es verdad que sí que se pondría en riesgo. Junts puede sacarle cosas a este partido socialista, pero en un cambio de gobierno ya no tendría nada que hacer. Entonces, yo creo que también hay excesivo optimismo, o sea, está bien, que es lo que decía también Miguel, ¿no? De, oye, ver a estos traidores humillados, ver a Sánchez ayer con esa cara huyendo el primero, y todos, y Bolaños, el pobre, ahí el chico de los recados, venga, a ver qué digo, María Jesús Montero sí, hoy. Han votado con Vox, tal. Sí. Sí, lo que pasa, me hace gracia porque hay un término que me hace mucha gracia, no recuerdo quién lo acuñó, alguien en Twitter, ¿no? Que decía que saldría el equipo de opinión sincronizada a defenderlos. Eso, macho, ¿quién lo dijo? Porque no Lupe lo dijo aquí un día, pero Lupe luego me dijo que no era suyo. No, yo lo leí por Twitter. A mí me parece muy bueno porque es toda esta gente, todos los pedretes, ¿no? Que salen a rescate, ¿no? Pues ahora digo una cosa y a la contraria. Perfecto, te lo defiendo en editorial sin ningún problema, que para algo soy el grupo Prisa y depende del Estado. La Sánchez Esfera, que le llaman ahora a todo ese grupo, ¿no? La Sánchez Esfera. Sí, Sánchez Esfera. Mira, eso me ha gustado. Estaba Pacho Esfera, pero Sánchez Esfera también me gusta, me va a apuntar. Sí. Y pues aquí lo difícil realmente de esta situación es que cuando tú quieres abordar o quieres objetar este tipo de políticas y tal, te encuentras con el absurdo. Un absurdo. Entonces es prácticamente impenetrable. Impenetrable porque te va a sacar... O sea, Sánchez el otro día, ¿no? Se pavoneaba y se homenajeaba a sí mismo, como suele hacer generalmente, diciendo que por fin el proyecto de incorporación de Junts a la gobernabilidad de España... La convivencia. Pues la convivencia, tal. Esto lo decía, sale Borràs de Junts y le dice, no, esto no es para la convivencia de España, esto es en favor de la independencia de Cataluña. No pasa nada, porque claro, aquí la votación sí le afectó, ¿no? En la cara de pocos amigos con la que salió Sánchez, sí le afectó, pero como, claro, al día siguiente puede perfectamente rehacerse porque estamos en el absurdo, entonces es lo que decíamos clásicos escolásticos, ¿no? Ex contradictione quod libet. De lo contradictorio, cualquier cosa. Entonces, de lo contradictorio, como admiten el sí en un minuto y al minuto siguiente el no de las cosas, pues entonces da igual, pues sale por cualquier sitio. Cualquier sitio siempre, casi siempre en la misma dirección, naturalmente, ¿no? Que es la dirección, la política, que es lo que ofrece el PSOE a España. ¿Qué es lo que ofrece el PSOE a España? Ultraderecha. Tenemos que hacernos con todo lo demás porque el verdadero riesgo, según el PSOE, para España es la ultraderecha. Y entonces no importa aliarse, es capaz de aliarse absolutamente con todo lo que significa, con todos aquellos programas políticos explícitos de descomposición del país, es capaz de aliarse con todos estos frente a la ultraderecha. Y en esa dinámica perversa, en la que el responsable único y absoluto es el PSOE. Pero un segundo, Michael, antes de eso, porque ya que decías que los cambios de Pedro Sánchez, es muy curioso cómo coincide el discurso de Sánchez con el discurso de todo el grupo Prisa, de todos estos voceros, y tenemos a Ángel Barceló, ¿no? Es que ese corte es buenísimo. Equipo de natación sincronizada, lo decía Lupe hace unas semanas. Pero Lupe nos dijo que no era suyo. No, equipo de opinión sincronizada, que es más bonito también. Pero ha cambiado, pero me dijo Lupe, no sé de quién es. Si alguien en los comentarios, seguro que los que nos está viendo dirán, esto lo dijo por primera vez este hombre aquí. Bueno, en el programa de Hoy por Hoy, en la cadena SER, liderado obviamente por Ángel Barceló en su editorial, bueno, pues ahora parece que ya se dan cuenta de que Junts solo tiene un objetivo, que es la independencia. Lo escuchamos. Qué alto debe ser el guindo, ¿no? Pues no, pero escuchad antes lo que decía. O sea, este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la Carta Magna. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda que ya emprendió Esquerra Republicana. Ya son lo mismo. Son dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Y esto hoy.
Y ahora vamos a escuchar lo de hoy. Escuchamos el corte de hoy. Pero ya va siendo hora de quitarle el poder a alguien que solo busca su propio beneficio y que en ningún momento ha pensado en el resto de los catalanes. Desde ayer está más claro todavía que lo de Junts va única y exclusivamente de salvar a Puigdemont. Aquí, claro, es increíble. Ahora os doy paso, pero yo que lo quiero hablar el tema, que lo estamos hablando ahora mientras escuchamos esto, que me gusta de los catalanes. ¿Cómo que Puigdemont son los catalanes? Claro. O sea, que me indigna, porque está calando ese mensaje. Mucha gente quiere que se vayan. ¿Cómo que se vayan? Claro. Cataluña es y será España. Manu, Miguel, Pedro. Qué vergüenza, qué asco de prensa, de medios de comunicación que existen en este país. Luego, ahora entendemos todos por qué Moncloa cuenta con más de 800 asesores. Es que están contabilizando a muchos periodistas de medios de comunicación que también ejercen como asesores o voceros del gobierno. Vamos a ver. Lo lamentable de toda esta cuestión es que en última instancia, los auténticos perdedores de toda esta deriva somos todos nosotros. Claro. Hoy los titulares de toda la prensa era Pedro Sánchez derrotado por Puigdemont. ¿Pero qué derrotado? Si son cómplices, si son aliados, si se necesitan mutuamente. Aquí los únicos que perdemos somos el conjunto de los españoles y también el conjunto de los catalanes. Esto de intentar generalizar, intentar identificar a una región entera o a un país entero con un líder, como es el caso de Pedro Sánchez, igual que sucede con Puigdemont. Puigdemont habla por boca y en representación de todos los catalanes. Pero acordaos cuando Pedro Sánchez defendía y justificaba la amnistía y decía, no, esto vamos a conceder la amnistía por el bien de España. Oiga, no, por el bien de Pedro Sánchez. Ellos se piensan, son como el rey sol. ¿Qué es el Estado? ¿Quién es el Estado? El Estado soy yo. Y punto y final. Estamos en esa misma deriva. Entonces, se necesitan mutuamente y por lo tanto, y prueba de ello es que antes comentábamos, el PSOE está aceptando todo lo que viene de Puigdemont y de Junts para mantenerse en el poder. Pero cuidado, Junts, y por eso digo que esta es una alianza estratégica que se va a mantener en el tiempo, aquí no hay vencedores ni derrotados, sino que todos los españoles perdemos y los únicos que están ganando son Pedro Sánchez y Puigdemont. Pedro Sánchez porque sigue en el poder y Puigdemont porque está consiguiendo lo que se ha planteado. Poco a poco le saca competencias al gobierno, avanza en el tema de la amnistía, está consiguiendo prebendas y fortalecer su espectro político. Por lo tanto, claro que hay vencedores y vencidos, pero los vencidos son los españoles, los vencedores son Puigdemont y Sánchez. ¿Y por qué digo que están dispuestos a cambiar las palabras y a mentir de forma descarada? Porque siempre nos fijamos en el PSOE cuando dice, no, esto no, la amnistía no es posible, y al día siguiente la aprueba, pero no nos fijamos en lo que hace Puigdemont. Oiga, os pongo dos ejemplos concretos. Puigdemont y Junts prometieron que si la ley de la amnistía no se aprobaba, no se presentaba antes de la investidura de Pedro Sánchez, decaería. Es verdad, no iban a apoyarla. Investidura. Eso es verdad. Hubo investidura. Es verdad. ¿Os acordáis de la exigencia de Puigdemont diciendo, no, el catalán tiene que ser lengua oficial en la Unión Europea? La Unión Europea dijo tururú. Y si como no haya catalán en la Unión Europea, también decae la investidura y entonces acaba la legislatura. ¿Y qué ha pasado? Pues que continúa la legislatura. Entonces, ahora mismo, bueno, pues 80% de cesiones a favor del PSOE, 20% a favor de Puigdemont. Pero la cuestión es que ambos ganan y el resto perdemos. Miguel y luego Pedro. Con todo lo que has dicho, que es cierto, aún así Puigdemont se respeta bastante más a sí mismo que Sánchez, por la forma, por todo lo que se engañe y por todo lo que ha engañado a su gente. Y sobre lo que, volviendo al tema de los voceros, si os fijáis, ocurrió con la pandemia. Nada más salir de los confinamientos, ¿qué se hizo? Se destinó 10 millones de euros a las televisiones privadas y otros 100 millones de euros en partidas en publicidad institucional. Al final, el PSOE es una macroempresa, un gran abrevadero de jetas, que les da igual cambiar de una opinión para otra al día siguiente, porque la nómina sigue entrando. Oye, mucha gente que entiende esto en términos muy cortoplacistas. Ángeles Barceló es uno de ellos, ¿no? Y nada, o sea, esto
es que en la misma rueda de prensa de Bolaños se veía, decía, no, han votado lo mismo que Vox. Bueno, Vox ha votado que no se amnistía a los terroristas y ellos han votado que se amnistía a los terroristas, pero los dos han votado en contra porque no estaba recogido, ¿no? O sea, que al final es un maniqueísmo todo ridículo y patético en el que pescan. Y no vamos a decirlo, con cierto éxito además, ¿no? Sí, no, desgraciadamente sí. Que no hay que olvidar que las elecciones Sánchez las perdió por 300.000 votos, que en diputados la diferencia fue mayor con el PP, pero fueron 300.000 votos, Pedro. Sí, yo hablando un poco de esto de los catalanes, esa monopolización, ¿no? Sí, es que eso hay que combatirlo, sí. macho. Eso está completamente metido en el lenguaje y las propias instituciones en cierto modo lo facilitan, Sí. ¿no? Es decir, por ejemplo, se habla del gobierno, del Parlamento. Es decir, el aura autonomista, digamos, le da un sesgo constante, ¿no?, a este tipo de colectivizaciones, ¿no? Entonces ya se parte de la idea de que la unidad no existe, no hay tal unidad. O sea, los españoles como conjunto nadie los contempla como tal. No hay esa perspectiva de lo común, de la comunidad, porque la idea de común tiene mala prensa también, por el lado del comunismo, por el lado... Entonces, lo común tiene mala prensa. La unidad, por el lado franquista, en este caso ideológico y tal, tiene mala prensa. Entonces, lo uno y lo común, nadie lo tiene en cuenta desde el punto de vista de los programas políticos. Siempre, y ya cuando hay unas elecciones autonómicas y tal y cual, siempre la dirección a la que los programas políticos en España, los partidos políticos, insisto en esto mucho, que son asociaciones privadas, se dirigen o bien a Europa, tienen como referencia a Europa, que es la Unión Europea, que es una mentira absoluta. Europa no es una unión, Europa es un tratado, no una unión, no hay unidad política precisamente en Europa, es lo que no hay un tratado, hay distintas soberanías que firman acuerdos, pero no hay unidad. Y la autonomía, que es otra mentira, a la que se dirigen también los partidos políticos, a la autonomía. Ahora, con lo de Galicia es un rum constante, ¿no? En gallego el otro día... el candidato del Rueda, Alfonso Rueda, habló en gallego en la televisión española, ¿no? Entonces, habló en gallego así, porque le preguntó, porque el otro, el que es periodista gallego también, le preguntó en gallego, entonces le respondió en gallego y tal, y bueno, ya no digamos... televisión española. Sí, y ya no digamos la escenografía en el Congreso, ¿no? Hablando de... Bueno, eso es impresionante. Y pagando pasta para eso. Entonces, se parte ya de la idea de que no hay una referencia común, ni la unidad, ni la comunidad existe. Entonces, claro, se habla de los catalanes como si no fueran españoles. Entonces, esto es constantemente se filtra en el lenguaje esta concesión, constantemente. Cataluña y España. No, es que cuando dices Cataluña ya estás diciendo parte de España. Y cuando dices España estás comprendiendo Cataluña. Esto había que combatirlo, pero constantemente, y no dejar pasar ni esto, porque es ahí donde se te cuela. Totalmente. Es que además, es tal cual, porque yo lo comentaba en el editorial, en el artículo escrito hoy en Instagram, uno de los comentarios que tenía más, que me llama la atención, era una chica que ponía: habría que echar a Cataluña de España, que nos dejen en paz y tal. Y dices, pero si Cataluña es España, pero es que eso que tú dices, soy María Jesús Montero, por ejemplo, y bueno, insistió mucho en esta idea el PSOE para decirlo de la amnistía, es buscar un encaje entre Cataluña y España. O sea, como si hubiese un conflicto casi bélico. Una historia centenaria. Y lo que hay son unos grupos facciosos que quieren no Cataluña, sino unos grupos facciosos. Sí, unos caciques que lo que quieren es catalanes, y algunos que no son catalanes, que son que han nacido, por ejemplo, Carlos Rovira no era catalán, que era presidente de RC durante mucho tiempo, y no era catalán, que era aragonés, por ejemplo. O sea, que ni siquiera hace falta ser catalán para ser catalanista, porque una cosa son los catalanistas y otra cosa... Entonces, el catalanismo, si quiere no participar de las instituciones de España, si quiere, pues que se cojan el Prat, por ejemplo. Vamos, en Barajas tampoco pasa nada. ¡Y que se piren! Los dejan en paz. Si no quieren ser oprimidos por los españoles. Ahora, el territorio que lo dejen, que es nuestro, que es de todos los españoles. Ahí está, la comunidad y la unidad. Pero fíjate, ni siquiera expulsión, ni se va a expulsar a Cataluña o a parte de los catalanes de España, ni los catalanes se van a independizar. Lo que estamos asistiendo, que ya es dar el triple tirabuzón, es la colonización del resto de España por parte de Cataluña, es decir, de los independentistas catalanes, desde Bruselas, donde un señor, el socio clave para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder,
gobierna al resto de España. Sí, es que es impresionante. Eso ya lo decía Cambó, además. Cambó, ¿no? Lo decía que había que... No, pero lo piensas y flipas, pero es así. Esto se lo he escuchado a Insu alguna vez, que dice que es que vive muy bien en el separatismo, pero no en la separación. Exacto. Sí. Hombre, el separatismo es un negocio de la leche. Una vez que se consuma esa separación, pues ya veremos. Probablemente Cataluña no sería Suiza, sería a lo mejor Albania o algo así. Sí, se tiraría más hacia eso. Sí, pero esto que comentáis, también hay esa guerra entre, muchas veces pasamos por alto, ¿no? En Cataluña, dentro de, presumiblemente, no sabemos, va a haber elecciones anticipadas. Claro, y ahí está, Esquerra Republicana, que ha quedado como eso que se ha demostrado de vivimos mejor diciendo que nos vamos a separar que de verdad luchando la independencia, y los de Junts que sí que van a saco. Claro, la clientela es la que es, me refiero. O sea, tú tienes que luchar ahí en ese mercado electoral, y ahora esto también es otra cosa que influye en el sentido de que yo por esa parte sí que podría decir, estando de acuerdo contigo que obviamente a Puigdemont le interesa que esté Sánchez, ellos lo que en realidad quieren es ser otra vez pues, lo que fue Pujol. O sea, ese cacique que dominaba Cataluña, que hacía lo que le daba la gana, que todo el mundo sabía lo que hacía, todo el mundo sabía las corruptelas, todo el mundo callaba porque decía, bueno, pues que haga sus cosas y tal. Y ellos lo que aspiran es un poco a eso. Entonces, en ese sentido, si ellos ven que dejar caer a Sánchez les puede proporcionar votos, decir, oye, nos cargamos a Esquerra, Junqueras ayer estaba cabreadísimo, diciendo, oye, ¿cómo que no has votado esto? Claro, o sea, ahora nosotros, ¿qué le vendemos a esta gente que le hemos dicho, vengan ustedes aquí a las manifestaciones, salgan a la diada, vamos, péguense con la policía, hagan todo esto? Ahora firmamos con Sánchez, os dejamos tirados, somos los socios preferentes, firmamos y nos saca las vergüenzas. Es que, claro, también hay que contar con esto, ¿no? Palmando votos, además, como estuvieron en julio. Efectivamente. Y además, los conceptos es que siempre es fundamental porque es con lo que manejamos la práctica política. Después es a través de conceptos, siempre, inevitablemente. Entonces, por ejemplo, otro rum que suena es la España plural, ¿no? Entonces, Sánchez representa la España plural, que es más... Pero si los primeros que están en contra de la España plural son los separatistas, que quieren que España sea menos plural. Si quitas Cataluña, pues ya es menos plural, obviamente. Entonces, aquí, quienes van contra la España plural es el proyecto separatista, de nuevo, otra vez. Porque no admiten que dentro de España pues haya catalanes. No, y dentro de esa Cataluña que ellos reivindican tampoco admiten la diversidad. En el no, de por supuesto, aquí... no. El Valle de Arán, por ejemplo, ¿no? El Valle de Arán. Sí, no, eso no se puede. Hay una escena muy buena que está en YouTube, aún colgada, de un oriundo del Valle de Arán diciendo a Pilar Rahola que ellos también tienen derecho, y Pilar Rahola, pero bueno, ahí escandalizada diciendo, de eso nada, Cataluña, detrás de nosotros Cataluña, y nosotros Cataluña, delante de nosotros Cataluña. Sí, el derecho de decidir. Sí, es buenísimo. Si os acordáis, en toda la vorágine independentista hubo un borrador de Constitución catalana. En ese borrador de Constitución catalana se incluía explícitamente la prohibición de celebrar ningún referéndum de independencia dentro de la propia Cataluña independiente. Es decir, porque claro, ¿qué es Cataluña? Cataluña es lo que yo diga y por lo tanto... Y un paisaje. ¿Y qué pasa? Es que si permitieras... por eso es tan importante, tú hablas de los conceptos, pero yo me prefiero centrarme en un principio esencial de la política, es el rule of law, ¿no? Es el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Entonces, como ya hemos discutido en alguna ocasión, ¿es posible la independencia de Cataluña? Sí, es posible la independencia de Cataluña. ¿Por vías democráticas? Sí. Se reforma la Constitución, se permite un referéndum legal, se vota el referéndum, se vuelve a modificar la Constitución. Si se ratifica y se celebra un referéndum en Cataluña, se puede, es posible. Entonces, pero claro, si dices, no, yo la independencia porque a mí me da la gana, y el rule of law, el imperio de la ley para ti, y el Estado de Derecho para ti. Entonces, la forma de atacar a los independentistas es, muy bien, usted quiere saltarse la ley para que Cataluña sea independiente. Pues entonces, el día de mañana, si usted consigue ese objetivo, que no lo va a conseguir, pierda toda la esperanza, pero si consigue usted ese objetivo, por la misma regla 3, Barcelona... Bueno, Tabarnia, ¿te acuerdas cuando salió de Tabarnia? Diría, era eso. Era... Y yo también. Claro. Y ya está. Decir, entonces, vale. por el mismo argumento también se podría... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Primero, la ley es expresión de la propia Constitución. Entonces, no puede ser que la propia ley contemple la posibilidad de destruirse a sí misma. Pero la Constitución sí que lo contempla, Pedro. Sí, pero ¿Constitución de qué? La Constitución siempre implica un Estado. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con que está mal, pero... La ley la impone un Estado.
Inevitablemente, un Estado. La ley es expresión de la acción del Estado, la acción soberana del Estado. Si tú no tienes soberanía en ese territorio, no puedes imponer la ley ya, para empezar. Entonces, es completamente, tú no puedes ceder soberanía, es como un ciclo cuadrado, no tiene sentido. Pero, y después, por otro lado, tampoco estoy de acuerdo en... Qué raro. Sí, bueno. Bueno, a mí esto es que me parece esencial, además, esta discusión, por otro lado. Es decir, la idea de que vía legal, y entonces se les objete, se les ponga como objeción a los separatistas que ellos vayan por la vía legal, es imposible porque la ley es expresión del Estado. Y si tú cargas el Estado, no hay ley, no puede haber ley, ya no hay ley. Entonces es una vía muerta completamente, es una vía muerta por absurda, no es posible. O se les combate por supuesto con la ley, pero ellos representan la antiley, no representan otra ley. Ellos no pueden utilizar la ley. Ellos se quedan fuera de la ley. No les des esa ventaja en la dialéctica. No se la puedes dar. Ellos nunca van a estar con la ley en la mano, jamás. Si lo hacen es por la fuerza. Y en la segunda parte, que no estoy de acuerdo, tiene que ver con esto. ¿Cómo que no se puede independizar Cataluña? Claro que se puede independizar. Si el resto de los españoles nos comemos los mocos, les dejamos, pues claro que lo hacen. Y el resto de catalanes también, y los catalanes que no están de acuerdo. Es decir, claro que es posible. Sí, es una posibilidad que se puede fragmentar España, claro que es posible. Si tú tienes un proyecto que lleva 100 años, dale que te pego, y son varios proyectos además en varias regiones, dale que te pego, cada vez las cesiones son más, toda esa aura conceptual de la que hablamos, ahí las autonomías, se crea todo un ropaje ideológico para justificar que Galicia lleva allí desde Breogán, Cataluña es un paisaje según el estatuto, dieron un intento de separación en el año 2009, ahora otro en el 2017, es decir, y ya cuando fue el del 2009 dice, es imposible, decía todo con ese triunfalismo absurdo, tienes proyectos que están metidos en las instituciones, ¿por qué no se va a independizar? No, y además, pensar lo contrario es un triunfalismo que no tiene pies de cabeza. En Galicia ahora lo vamos a ver con el BNG, cómo va a subir muchísimo, pero mucho. Pero que lo hagan no significa que tengan derecho a hacerlo, lo hacen por la fuerza, y ni que tengan la ley. La ley no se la des, joder. Perdón, jopelines, pero tú piensas, Pedro, es que yo parto la base, o sea, estás totalmente equivocado. Una vez más, decir que porque las leyes cambian, los regímenes cambian, los estados que hoy son y que tienen control sobre una parte del territorio han cambiado a lo largo de la historia 1001 veces. Para empezar, la propia figura del Estado es una entidad, un artefacto político relativamente reciente. Antes el Estado como tal, Estado-nación, es un invento de antes de ayer en la historia de la humanidad. Y mañana puede cambiar. Alemania no existía. Alemania es la unificación de una serie de principados. Y luego tienes países artificiales como pues tienes Bélgica, Yugoslavia. Yo lo que hablo ¿es posible la independencia de Cataluña? Sí. ¿Es posible a través de la ley y dentro de un Estado, de una democracia? Sí, pero, una vez más, el imperio de la ley es como la transición. El gran éxito de la transición es que pasamos de una dictadura a una democracia, pero como dijeron los famosos padres constitucionales de la transición, ¿no? De la ley a la ley, pero pasando, o sea, es todo absolutamente... Pero porque el Estado no se mantiene, si rompes el Estado... ¿Cuál es el problema del fondo? El problema del fondo es que los separatistas son conscientes de que no tienen y no van a tener ni a corto, ni a medio, ni posiblemente a largo plazo el apoyo necesario a nivel democrático para llevar a cabo semejante cuestión. Y mientras tanto, y con esto engancho con lo que comentabas tú antes, Jano, esto de la independencia es un negocio. Es el relato y la estrategia que está siguiendo el separatismo para mantenerse el poder. ¿O es que les ha ido mal a los separatistas vendiendo el conflicto político y social de la independencia? Que va a mirar Rufián, lo gordo que está cuando vino aquí estaba delgadísimo y vino a Madrid, empezó a ir a restaurantes caros y lo ves y dices, joder, mira, yo Oriol Junqueras. Se mantienen en el poder, ¿no? ¿Quién está gobernando Cataluña? ¿O es que ha habido cambio de gobierno? ¿Quién gobierna Cataluña? Pero Aragonés. Los independentistas. Pero ahí tenemos otro desliz. Los independentistas. Quien gobierna Cataluña es Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez gobierna España. Los gobiernos no son gobiernos. Gobierno autonómico. Son gobiernos autonómicos. Y esos son administraciones locales. Es que ahí es donde vencen, ahí es donde no hay que ceder ni un milímetro. Que no le puedes considerar es un gobierno.
Hombre, pero lo es de facto, Pedro, coño. Es una administración local. Sí, pero autonómica. de facto que en Cataluña tú te comes las leyes pero que después se desliza la idea de que en las elecciones autonómicas hay la soberanía de Cataluña, como por ejemplo, sí, pero... hablan los de Podemos, sin ningún... El Parlamento de Cataluña representa la soberanía de Cataluña. La soberanía de Cataluña no existe. Existe como parte de España. Entonces, cuando tú cedes la palabra gobierno, un gobierno es un gobierno de un Estado. Y Cataluña no es un Estado, es una parte de un Estado. Igual que los jueces estos de Chichinabo de la Unión Europea, eso no son jueces. Los jueces son de los Estados, porque la ley la impone el Estado. Manuel, ese es el concepto que no termina. Es decir, tú no puedes, con la fuerza del Estado, si no tienes la capacidad de imponer ese imperio de la ley que dices, ¿por qué tienes el Estado detrás? Si tú cedes la ley, es que ya no está el Estado detrás. Entonces será otro Estado que lo imponga Cataluña. Pero entonces ya no tienes capacidad de decidir ni de arbitrar desde una constitución distinta lo que hagan en el otro Estado. Si Cataluña es independiente, lo que se decida en Madrid les va a importar 3 pepinos, como nos importa a nosotros lo que se decida en Francia. Aquí no nos regimos por las leyes francesas, aquí nos regimos por la ley española, que se decide, que se forma, que se construye y se mantiene en las Cortes Generales, en Poder Legislativo. Sí, pero también los parlamentos autonómicos sí que tienen... tratados y que admites determinadas acuerdos que a nivel internacional que lo admites, pero pasa por el Estado siempre. Pasa por el Estado. Sí, en última instancia es siempre. Cuando entras en la Unión Europea, que es ceder parte de tu soberanía, que es la verdad. No cedes, hombre, no la cedes. Sí que la cedes. No. España es soberana monetariamente hablando, Pedro, no lo es, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que es soberano monetariamente en cuanto que ha firmado un tratado que y se resta la soberanía. Pues exacto, sí, no, que la capacidad, es decir, el margen de maniobra de utilización de moneda es ninguno, es lo que te dice tienes Europa. que acordarlo con el resto. Pero eso no quiere decir que cedas ni un ápice en la soberanía. Tú puedes salirte de ese tratado si te da la gana. Y no estás vulnerando ningún derecho a nadie, como hizo el Brexit. No ha vulnerado ningún derecho a Bretaña a salir, porque no le ha convenido. Sin embargo, la partición de Cataluña vulneras el derecho de todo el resto de los españoles y de los catalanes. Un momento, Miguel, que lleva el pobrecito mucho tiempo callado. Miguel, habla. Venga, lo voy a hacer. Es que claro, voy a con Manu y con Pedro. Estoy como en una partida de ping-pong, macho. Pero no os preocupéis que rompo mi silencio para enarbolar la bandera del consenso. A ver, yo estoy de acuerdo con los dos. Vamos a ver, yo creo que Manuel tiene razón. O sea, en la práctica es factible la independencia de Cataluña porque la Constitución la ampara. Oye, tú reforma la Constitución del primero al último artículo y ya está. Ahora bien, lo que dice Pedro es verdad, el sujeto de la soberanía desaparece. Hay una carta de José Antonio Luca de Tena en el año 33, muy interesante sobre esto, dice que no se puede hacer dogma del antidogma. Es decir, tú no puedes partir de la base de que todo es discutible porque entonces todo carece de sentido. O sea, si tú discutes el fundamento de la nación, pues también discutes el fundamento de la soberanía. Y si las leyes pueden cambiarse hasta lo absurdo, hasta lo que dice Pedro, hasta llevar a la partición de una parte del territorio, entonces, ¿qué no es discutible? ¿No? O sea, yo creo que debe haber unos mínimos. Y este debe ser uno de ellos. Por desgracia, nuestra Constitución no lo contempla porque es perfectamente reformable, como por otra parte decía Manuel. Pues es que además también el mundo en el que estamos es en el que todo es discutible. Es sí. discutible hasta si eres hombres, mujeres, que todo es como no hay verdades absolutas, todo. Claro. El hecho de que es un problema muy gordo. Claro en otro, pues ocurre, claro que sí, ha ocurrido. Sí. A través de guerras generalmente. Pero el hecho de que, por ejemplo, este agua que está aquí, porque es agua, está aquí en esta taza, no? Se pueda transformar en gaseoso, en estado gaseoso, estando en estado líquido, no quiere decir que ahora esté en estado líquido. No, es que no existe el estado líquido porque se puede transformar en estado gaseoso, sí, pero esto es líquido. Entonces, España es, por las razones que sean. No me importa 3 pepinos desde el punto de vista político, la historia. No, es que Navarra era independiente en 1500, sí, en 1512, pero ahora no. A mí qué me importa 1512. En 1714 es que invadió. ¿Y a mí qué? ¿Pero qué más? Esto me lo sacó una vez, que fue ministro de Exteriores de España, hombre. ¿Con qué gobierno? Con el PP. ¿Margallo? Margallo me lo sacó una vez. Es que, como diciendo, ¿no te das cuenta que los catalanes fueron independientes en 1714? ¿Y a mí qué más me da? ¿Pero eso te lo dijo Margallo? Margallo, así. ¿Cuándo en una te dijo discusión, eso? en una televisión de la competencia, no voy a nombrar. La televisión de la competencia, sí, nómbrala. Intereconomía. Ah, bueno, pues vamos a Intereconomía. ¿Cómo se llama Intereconomía? El Toro. El Toro, exacto, el Toro. Bueno, pues ahí me decía que, bueno, que tuvieran en cuenta que Cataluña había sido hasta 3 veces tal. Sí. Bueno, pero aparte de eso, ahí Margallo no está en lo cierto, ¿eh? No, claro que no estaba en lo porque cierto. Eso no ha sido así. No, pero Margallo es uno de los que afirmaba que en Europa había que ceder soberanía a paletadas, hablaba él. Es que Margallo, mira, ha venido aquí, lo hemos entrevistado aquí en este programa. A mí
me cae bien personalmente, pero tiene ese punto tan claro. de Europa supranacional que a mí ahí es donde no me coge. No. Luego en otras cosas sí, porque luego la verdad es que, oye, el hombre tiene... Sí, no, y aparte que se nota que lleva toda la vida metida en esto, que además es un hombre culto, instruido. Sí. O sea, mola hablar con él, mola mucho. Pero en eso el no concepto sí. no lo tiene nada claro, el concepto de soberanía. Entonces, pues yo insisto en esto, porque es decir, España claro que se puede transformar, pero hay que hacerlo. De momento se mantiene una y hay una comunidad. Entonces, si tú lo destruyes, pues claro que se puede destruir, naturalmente. Bueno, lo contaremos. Vamos a despedir ya esta tertulia intensa, como siempre. Os iba a preguntar sobre las elecciones gallegas, pero ya, como el miércoles que viene, os volvéis a ver. Claro. Además hay debate la semana que viene. El debate político de las elecciones gallegas es el próximo lunes. Ah, mira. Sí, o sea, que va a ser interesante. Pues mira, lo aprovecharemos a la semana que viene. Manu, rápido, ¿qué nos vas a traer este sábado en Economía en Llamas? Pues ¿por qué se van los jóvenes españoles al extranjero? ¿Cuál es la problemática? Se van por decenas de miles. Luego tenemos también un tema, el tema de esta semana yo creo que es el hartazgo del campo, que están ya saliendo en tractoradas. Los tractores han sitiado París. Sí, París está completamente... bloqueado. Bueno, Francia ya sabemos que protestan a lo bestia. Pero sí. hay protestas en Alemania, en España, en Francia. Oye, acuérdate el movimiento que hubo en los Países Bajos. Sí, y en Holanda, que de hecho ese movimiento permitió el cambio de gobierno. Efectivamente. Entonces, vamos a abordar... ¿Por qué pasa eso? Vamos a abordar el por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el campo? Y luego, algo sobre la estructura demográfica en España. ¿Cómo el 40% de los españoles prácticamente soportan el peso del resto? Mantienen al resto de los españoles. Digamos que el país, España, está sustentada sobre el 37% de la población. Pues mira, pues oye, temazos, sábado, 10 de la mañana, aquí en Big Media, Economía en Llamas. Así que, Manu, yo te veo el miércoles que viene, pero te veo virtualmente el sábado. Miguel, a ti también te veo la semana que viene. No sé si martes, miércoles... Yo tampoco lo sé, el día que me impongas, Jano. El día que libremente me impongas... Pero si te encanta venir. Sí, la verdad que sí. Aquí luego dices, tal, espérate, te lo pasas bien. No, me lo paso bien. Ya me está bien. Es verdad que Jano es el dinamita agendas. Jano te viene el lunes y le dices, mira, ¿qué día puedes? Y mira, todos menos el martes, ¿verdad? Lo tengo fatal, vale. Pues el martes... Además, y como no vengas el martes, se enfada, como una princesa despechada, ¿eh? O sea, aquí lo tenéis... Para que veas. Es que es muy duro esto, Jano. Es muy durísimo, duro. Es durísimo. Y luego encima viene Villanueva y nos trae esto, pues ya que quiere. No, eso ya estaba, la verdad es que lo puso él. Sí, ya. Nuestra relación, sin embargo, es muy buena. Fuera de cámara. Sí. Además, habéis venido juntos hoy. Sí, me hace gracia. Abro la puerta y los dos ahí juntos y tal. Pedro, también te vemos seguro miércoles que viene, ya te lo puedes agendar. Y a Javi también lo vemos seguro mañana. Y a ustedes, eso ya dependerá de ustedes, si nos quieren ver o no. Estaremos aquí como cada noche a las 9 en Libertad, en Big Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.